¿Alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde sale esa tecnología que permite a un móvil reconocer una cara? ¿O cómo sabe un navegador que hay tráfico más adelante? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar justo eso, la increíble historia de la inteligencia artificial. Un viaje desde esas primeras ideas teóricas hasta las herramientas que, bueno, ya usamos todos los días. Y para no perdernos, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir bien qué es la IA. Luego conoceremos a los pioneros, a los que empezaron todo esto. Veremos cómo aprenden las máquinas, reviviremos esas partidas épicas contra campeones del mundo y al final echaremos un vistazo a cómo están las cosas hoy. ¡Vamos allá! Ok, antes de meternos de lleno en la historia, tenemos que poner los pies en el suelo. Es fundamental saber de qué estamos hablando exactamente cuando decimos inteligencia artificial. A ver, es que la IA ya está, bueno, por todas partes, aunque a veces ni nos demos cuenta. Pensemos en esas pequeñas cosas del día a día. El móvil que se desbloquea con nuestra cara, el GPS que de repente nos dice que giremos porque hay un atasco más adelante, o esas recomendaciones en una tienda online que da la sensación de que nos leen la mente, ¿verdad? Incluso los mensajes del banco que llegan justo cuando hacen falta. A veces todo funciona tan bien que es casi inevitable preguntarse, ¿esto es cosa de magia? Pues no, no tiene nada de magia. Es el resultado de décadas y décadas de investigación, de desarrollo en este campo que hoy llamamos, así con mayúsculas, inteligencia artificial. Si nos ponemos un poco más técnicos, la IA es la ciencia que busca crear máquinas que solucionan problemas imitando la inteligencia humana. Pero ojo, aquí viene lo realmente potente. No se limitan a imitar, sino que tienen la capacidad de aprender y de mejorarse a sí mismas con los datos que van procesando. Ahí está la clave de todo. Y esto es curioso porque resulta que no hay una sola manera de crear una IA. Hay como dos grandes caminos. Podemos intentar que las máquinas piensen como nosotros, imitando la percepción humana, o por otro lado, que piensen de una forma totalmente racional, usando pura lógica. Y lo mismo pasa con la acción. Pueden actuar como un humano, por ejemplo, entendiendo lo que decimos, o actuar de la forma más racional posible para conseguir un objetivo. Esto último es lo que vemos, por ejemplo, en la robótica o en los coches autónomos. Vale, con esta base ya bien clara, ahora sí, vamos a viajar en el tiempo. Es hora de conocer a las mentes brillantes que plantaron las primeras semillas de todo este campo. Nuestra historia empieza a mediados del siglo XX. Hay tres fechas que son, digamos, los cimientos de todo lo que vino después. 1943, 1950 y un año que fue absolutamente crucial, 1956. En 1943, mucho antes de los ordenadores como los conocemos, a Warren McCulloch y Walter Pitts se les ocurrió algo revolucionario. Intentando entender cómo funciona nuestro cerebro, propusieron que las neuronas se podían simplificar a un sistema binario, o están encendidas o están apagadas, un 1 o un 0. Fue literalmente el primer modelo lógico de nuestra propia mente. 7 años más tarde, el legendario Alan Turing, el hombre que descifró el código enigma de los nazis, lanzó una pregunta que lo cambiaría absolutamente todo. ¿Puedan pensar las máquinas? Esta pregunta no solo dio lugar al famoso test de Turing, sino que puso la primera piedra filosófica de todo el campo de la IA. Y así llegamos a 1956, un año explosivo. John McCarthy no solo le puso nombre al campo inteligencia artificial, sino que juntó a las mentes más brillantes en la primera conferencia sobre el tema. Y no solo eso, ese mismo año se creó Lisp, un lenguaje de programación clave, y nació el primer programa que se consideró inteligente, el Logic Theorist. Casi nada. Bien, ya teníamos la idea, el nombre, pero el siguiente gran reto era enorme. Conseguir que las máquinas no solo calcularan, sino que de verdad aprendieran. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entran en juego las redes neuronales. En 1967, Frank Rosenblatt construyó algo que parecía ciencia ficción, el Mark I, Perceptron. Fue la primera red neuronal física que podía hacer algo que nos parece muy humano, aprender a base de prueba y error. Esto supuso un cambio de paradigma total. Ya no se trataba solo de programar respuestas, sino de enseñar a una máquina a encontrarlas por sí misma. El concepto de red neuronal pegó un salto de gigante en los años 80, cuando se popularizó un algoritmo con un nombre un poco raro, retropropagación. La idea en el fondo es sencilla pero potentísima. ¿Cómo aprende la máquina a corregir sus propios fallos? Pues la retropropagación lo que hace es viajar hacia atrás por la red después de cada intento para ir ajustando las conexiones. Las que llevaron a un acierto se refuerzan y las que llevaron a un error se debilitan. Ahora que las máquinas ya sabían aprender, estaban listas para salir del laboratorio y demostrar de lo que eran capaces en la arena pública, nada menos que enfrentándose a los mejores cerebros humanos en sus propios terrenos. Y vaya si lo demostraron.
En 1997, el mundo entero contuvo la respiración viendo cómo la supercomputadora de IBM Deep Blue derrotaba al gran Garry Kasparov en una partida de ajedrez. Aquello fue una exhibición de pura fuerza bruta computacional. 14 años después, IBM volvió a hacerlo con Watson, pero en un reto mucho más sutil, el concurso de televisión Jeopardy! Ahí la clave ya no era calcular, sino entender el lenguaje humano, con sus ironías, sus dobles sentidos. Fue otro nivel. El siguiente granito ya no fue en un juego, sino en algo que hacemos constantemente: ver y entender. En 2015, la red neuronal Minghua, de Baidu, demostró que podía identificar y clasificar imágenes con más precisión que un ser humano. Este avance nos abrió la puerta a cosas que hoy nos parecen normales, como que las redes sociales etiqueten fotos solas o que un sistema ayude a un radiólogo a detectar algo en una placa. Pero si hay un momento que muchos consideran el verdadero punto de inflexión, ese fue el de 2016. Hablemos del Go. ¿Es un juego? Bueno, es que es tan complejo que tiene más movimientos posibles que átomos en el universo. Una locura. Se pensaba que era el último bastión de la intuición humana. Imposible para una máquina. Y entonces llegó AlphaGo, de Google DeepMind. Y no solo le ganó al campeón del mundo, a Lee Sedol, es que lo hizo con jugadas que nadie había visto nunca, movimientos que los expertos describieron como casi extraterrestres. Ahí quedó claro que la IA ya no solo calculaba, sino que también podía, por así decirlo, intuir. Todas esas victorias y avances nos han traído hasta hoy, al presente. Así que la pregunta es, ¿cómo se traduce toda esta historia en nuestro día a día, ahora mismo? Pues la realidad actual de la IA es como una moneda con dos caras. Por un lado, las ventajas son increíbles. Automatiza procesos, nos ayuda a decidir más rápido y analiza cantidades de datos que serían imposibles para un humano. Pero por otro lado, los desafíos son enormes. La posible pérdida de puestos de trabajo, una dependencia tecnológica cada vez mayor y, por supuesto, riesgos muy serios para la privacidad y la seguridad. El consenso hoy en día es bastante claro. Estamos viviendo en la era de la IA. Se considera la tecnología más disruptiva de nuestro tiempo, con un potencial para transformar la economía global que es sencillamente brutal. Es tan importante que ya hay quien habla de una nueva división geopolítica mundial, no entre potencias militares o económicas, sino entre potencias de IA y no potencias de IA. Y para terminar, creo que merece la pena pararse a pensar en esta cita de Lord Kelvin. Nos recuerda que todo este viaje, desde pensar en una neurona como un simple 1 o un 0, hasta los algoritmos increíblemente complejos de hoy, ha sido un esfuerzo constante por definir, por medir y sobre todo por mejorar. La historia de la IA es en el fondo la historia de esa búsqueda de la mejora, y si algo nos ha enseñado este recorrido es que esa búsqueda está muy lejos de haber terminado.